tener una vida de religiosidad y empezamos a vivir tratando de aparentar madurez, aunque nuestros hechos lo niegan. O sea, tratamos de que nadie de ustedes, porque pues en mi caso sí se dan cuenta, ¿verdad? Pero que yo trataría viviendo trataría de estar aparentando y que nadie de ustedes se diera cuenta si yo soy una persona inmadura. Y eso es una vida muy esclavizante, tratar siempre de estar dando como una apariencia. Y allí pues vemos a veces a hermanos que pues, por ejemplo, cuando está esta situación en el corazón, a veces hay un miedo así desproporcionado, por ejemplo, equivocarse. O sea, ay, no, ¿qué me iban a decir? Pues, ¿qué va a pasar? A lo mejor se te corrige y ya, corriges, punto, se acabó. Digo, yo estoy diciendo muchas cosas que pueden ser mejor dichas, y no es que no me haya esforzado, es que hasta aquí me alcanzó. Si hay algo, se me corrige. Si es con la palabra, yo corrijo. No hay problema, ¿o sí? Pero cuando queremos tener una apariencia, o sea, estamos así como de que no me voy a equivocar. Casi me da el infarto, me da el soponcio y todo lo demás. Hay rebeldía muchas veces, hay rebeldía en el corazón disfrazada, obviamente para que no se note. Pero yo estoy aquí, pero estoy renegando adentro, ¿verdad? Y solamente Dios conoce el corazón de cada uno. Entonces yo estoy aquí, yo sí, aquí estoy, pero adentro yo ya no quiero estar aquí. Como el hijo pródigo, yo ya quiero agarrar y ya irme. Entonces a veces hay esa rebeldía disfrazada en el corazón, nada más así como con una apariencia. Y también se dan mucho las decisiones arrebatadas. Quiero hacer esto, no quiero hacer esto, entonces allí es donde nos podemos dar cuenta cuál es el estado de nuestro corazón, si estamos madurando conforme a la fe o si quizás nos hemos estancado demasiado tiempo en esa etapa. Si es así, es un buen tiempo para sacar lo que hay en el corazón, exponerlo delante de Dios, que lo limpie y que nos permita seguir adelante en esta carrera, que todavía nos falta un buen trayecto. Al hijo pródigo, fíjese, Dios le permitió llevar a cabo sus planes, aunque eran necios y que no estaban conforme a su voluntad, pero se lo permitió. Mucha gente pensará, pero Dios, sí, Dios se lo permitió. Pero lo hizo para darle una gran lección, así como muchas veces lo hace también con nosotros. Hay cosas que sabemos que quizás estamos haciendo que no están conforme a la voluntad de Dios y Dios a veces nos está permitiendo para darnos lecciones importantes de vida. Dice la palabra en Proverbios 16:9, el corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos. También hay otra palabra que dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que no son de Dios. Entonces, qué importante nosotros siempre tener esa visión clara de lo que es, de quién es Dios y de lo que Él desea de cada uno de nosotros. Vamos a continuar con nuestra parábola, con esta crónica de arrepentimiento narrada, muy bien narrada por el Señor Jesucristo. Acompáñenme allá a Lucas 15, por favor. Lucas 15, 14 al 16, vamos a leer ahí. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿sabe qué? Nadie le daba. Obviamente, este dato muchos lo conocen, pues sí, para los judíos era algo totalmente inmundo, es caer como lo más bajo, estar apacentando cerdos, porque para ellos los cerdos ritualmente eran un animal inmundo. Ahora imagínense estar comiendo lo que los mismos cerditos comían y que el cerdito a lo mejor hasta le estaba peleando ahí la comida, ¿verdad? Porque no creo que se dejara mucho el cerdito que le anduvieran quitando lo suyo, pues él también tenía hambre. Si hasta los perritos, cuando uno les pone ahí el plato y se los quieres quitar, y más si tienen hambre. Entonces, era una situación bastante fea. Y usted sabe en dónde viven los cerditos, pues en un chiquero. ¿Y usted sabe a qué huele un chiquero? Pues huele muy feo. Y ahí andaba, no le quedaba de otra. Aquí vemos algo que sucedió precisamente por la soberbia del corazón, que fue la caída. Dice Proverbios 29, 16, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice que cuando prospere el impío, prospera el pecado, pero los justos presenciarán su caída. Cuando nosotros andamos actuando mal, en algún momento las consecuencias van a ser pues malas, negativas, y pues va a haber una caída, tristemente.
Las malas decisiones siempre van a tener malas consecuencias. Es algo que siempre se va a dar, quizás no inmediatas, por eso muchos a veces se duermen en sus laureles, pero de que las hay, las hay. Y en todo caso, si no le tocaran aquí en la tierra, le van a tocar ahí arriba. Y dura cosa es enfrentarse a un Dios vivo, caer en manos de un Dios vivo. Entonces, siempre van a traer malas consecuencias, y esto es ley de Dios, no mía. Él así lo puso, Él así lo estableció, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, y así va a ser. La inmadurez, pues, de este joven puso en peligro su vida. Muchas veces, cuando hay inmadurez en el corazón, estamos poniendo en peligro nuestra vida, no solamente física, también espiritual, por nuestras malas decisiones. Apartarse de Dios es una malísima decisión. Malísima decisión. Dejar de lado a Dios es una malísima y terrible decisión. Estamos poniendo en peligro nuestra vida. ¿Cuántos ya nos hemos dado cuenta de eso? O sea, es algo grave. Este joven pudo haber muerto de hambre, de inanición, de sed, deshidratado. O sea, no había nada. Él se pudo, o sea, no sé, obviamente todo el ambiente en el que estaba él ahí, todo contaminado, le pudo dar una infección de lo que sea. Su vida estaba en riesgo. Es una terrible decisión alejarse de Dios. Sin embargo, a pesar de esto, como que el orgullo que todavía había ahí lo hizo permanecer en esa situación de riesgo y no volver de inmediato a casa, tal vez tratando de aparentar que estaba bien y que él obviamente no se equivocó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás el padre antes de irse, ¿lo pensaste bien, mijo? O sea, ¿estás seguro? Y como él dijo que sí, y ya sabe que ahí andaba en la fiesta, ¿verdad? Con los amigos, y subía las fotos al Facebook y al Instagram en una fiesta y en la otra, y con la muchachita y luego con la otra muchachita, que ahora les dicen como morritas, con una morrita y luego otra morrita y luego aquí, y luego allá y luego esto y luego el otro, y acá con una botella de un vino caro, porque pues dice que se dio a la vida perdidamente. Y todos vieron. A lo mejor muchos de sus amigos también inmaduros dijeron, ¡ay, mira qué suave! Yo quiero eso. Sin saber lo que había detrás y hasta dónde iba a caer. Porque así pasa hoy en día, y no me diga que no. Muchos jovencitos a veces, ¿verdad? O mucha gente inmadura anda allí y se mete en mundos en donde luego les va bien mal. Que parece que la fama lo es todo, que parece que el dinero lo es todo, que parece que todo lo que les ofrecen es todo. Y ahí está plagado todas las plataformas de documentales de un montón de gente famosa narrando los terribles abusos que sufrió. ¿O estoy mintiendo? Hay un montón, pero parecía que eso lo era todo, y también para él. Sin embargo, pues ese orgullito que todavía le quedaba allí, pues lo hizo quedarse allí, no regresar rápido al Padre. O sea, le costó, hay algo allí que se tenía todavía que dar con el martillo de la palabra del Señor para terminar de quebrantar la roca. No sé si le ha pasado que a veces uno toma una mala decisión que a lo mejor alguien le aconsejó que no era por allí, pero ya uno la tomó, tiene unas terribles consecuencias, pero se aguanta aparentando que todo está bien. Entonces, él todavía se queda ahí, no corrió de inmediato. Y fíjese, nadie le daba nada. Fíjese, según los comentaristas dicen que lo más probable es que él trabajara incluso sin un salario. Que era muy probable que incluso trabajara sin un salario. ¿Por qué se deduce esto? Bueno, porque no tenía ni qué comer para acabar pronto. Ni siquiera un salario tenía. ¿Usted sabe lo difícil que es vivir sin tener recursos? Eso es muy complicado. Y allí, en donde nadie le daba nada, pues Dios le permitió que se quedara totalmente solo. Ya no tienes a dónde ir. Mientras estés en esta condición, ahí está. Dios sin duda permitirá que enfrentemos situaciones sin la ayuda de nadie. Sin la ayuda de nadie. No es que los hermanos no, es que a veces Dios lo va a permitir. No sé, ¿le ha pasado a usted alguna vez que Dios ha permitido que enfrente una situación difícil sin la ayuda de nadie? A mí sí. Y que ha sido claro, o sea, yo te voy a enseñar a depender de mí. Ha sido bien claro. Es porque yo te voy a enseñar, ni voltees. Es más, ni llames. Porque luego sucede, ¿no? Que a veces
Cuando uno ocupa a alguien, le llama a todo el mundo y nadie contesta. Curiosamente, ese día que tanta necesidad tenías, nadie contesta. A lo mejor estás en medio de una situación difícil, algo que te angustia, alguna preocupación, algún problema, una situación que se te presentó y le hablas y nadie contesta. ¿Y sabe qué es lo que quiere Dios? Habla conmigo, habla conmigo. Ahí donde estás, yo sí te veo, yo sí te escucho. Mi línea no está apagada y tampoco estoy en otra llamada. Tengo tiempo para ti siempre. Y a veces Dios lo permite, muchas veces Dios lo permite y no tiene nada que ver con nosotros. Estamos orando unos por otros, pero a veces Dios va a permitir esas circunstancias y en la que nosotros la vamos a estar allí. Muchas veces hay gente, es que a lo mejor bueno, ni mi amiga, la que todo el día me visitaba, ni esa se paró. Llega a suceder, que ni la amiga esa que siempre, y resulta que llega una situación y no hay nadie. Ahora, ¿es para amargarnos? No, es porque Dios quiere pasar tiempo con cada uno de nosotros. Él está ahí. Aún si usted quiere recordar la situación esa en donde se sintió más solo, piénselo 2 veces. Y Dios estuvo ahí. Amén. Aunque todos nos fallen, al menos a nuestro criterio, porque cuando uno está en esa situación, siente que todo el mundo le falla, ¿verdad? Como que cuesta ese trabajo. Pero al menos a nuestro criterio, ¿sabe qué? Fallar no está en la naturaleza de nuestro Dios. Él no falla, nunca falla. Por tanto, no importa cuánto caigamos, si clamamos a Dios arrepentido, Él siempre vendrá a nuestro auxilio. Dice Proverbios 37, 23 y 24, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es una promesa para cada uno de nosotros. Vamos a continuar con nuestra parábola, ahí en Lucas 15, 17 al 19, si me acompaña, por favor. Dice, volviendo en sí, y subrayamos ese volver en sí, o sea, no estaba como muy bien, ya su mente se había dispersado de tal forma que sus pensamientos no estaban nada equilibrados ni sus emociones. Ese volver en sí habla de algo que se reajustó porque estaba desequilibrado, algo que comenzó a equilibrarse ahí. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, qué tremendo. Me recuerda mucho a este rey Saúl cuando dijo, locamente he hecho, locamente. O sea, hay algo allí que me perturbó y no hice lo correcto. Dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí vemos, sin duda alguna, la intervención divina. Esa intervención que solo Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, que no tiene nada que ver con la intervención humana, porque uno nomás vea, si uno viera a un hijo suyo en esta situación, lo más rápido que quisiera es intervenir, ¿no es cierto? Pero Dios está como que, espera, yo intervengo, tranquilo. De hecho, en 2 de Crónicas 20:17, el Señor así le habla a su pueblo en una ocasión en donde tuvo una necesidad de que Dios interviniera rápidamente porque estaban siendo atacados por un par de ejércitos que eran los amonitas. Y dice que en 2 de Crónicas 20:17 dice, pero ustedes, les dijo Jehová, no tendrán que intervenir en esta batalla, no tendrán que intervenir. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá, entiéndase, todos nosotros, y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, dice el Señor. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Así lo dice en la Nueva Versión Internacional. Entonces, vemos allí que Dios interviene a su tiempo. Él está esperando. Él está esperando el tiempo. ¿Por qué? Porque su tiempo es perfecto, el de nosotros no. Uno casi siempre la riega cuando interviene, ¿no es cierto? O sea, Dios está llevando un proceso en el corazón de él y uno a veces nomás estorba. Pero Dios tiene su tiempo. Está
como esos de que esperen. Me acuerdo mucho de un meme que ponen mucho el 6 de enero con la rosca de Reyes, ¿nunca lo han visto? Que está este hombre de la película esta, no me acuerdo cuál el nombre de la película, pero es Mel Gibson, no me acuerdo cuál era la película, y que está esperen, y ya, el mero día bien caras las roscas, y luego el 5 bien caras, el 6 bien caras, y esperen, y luego el 7 más baratas, pero esperen hasta el 7, 8, ya, entonces, ahora sí, todos, ¿no? Porque ya bien baratas, están rematando. A veces pienso que Dios está así con nosotros, espera. O sea, yo aquí estoy, o sea, estoy atento, ya viene el tiempo. Espera. Y nos da paz y nos da calma, porque Él tiene su plan, Él tiene un plan. Y Dios va a cumplir sus planes. Y a veces Él está así sobre la vida de muchos de nosotros y de mucha gente que nosotros amamos, así como, espérate, ya voy a intervenir, espérate, no la vayas a regar. No vamos a estorbar. Fíjese, antes de intervenir, Dios permitió que el muchacho tocara fondo. Es un término muy conocido, tocar fondo. ¿A qué le suena? A golpe y porrazo duro. Tocó fondo. Ahora, cada quien elige su fondo en la caída. Cada quien va a decidir hasta dónde quiere caer. Algunos a lo mejor rapidito y ¡fum! Y otros se van a ir, como este joven, hasta poner en riesgo su vida. Uno que más quisiera que fuera el fondo cortito, ¿no es cierto? Que pum y ya. Pero cada quien elige su fondo. Ahí sí es una decisión personal, hasta que uno se arrepienta y tenga esa conciencia de pecado y se vuelva a Dios. Cada quien define su fondo. El consejo de Dios es venid pronto y estemos a cuentas. Rápido, lo más rápido que puedas. Ya no caigas más. Hasta allí. Ahora, debemos de respetar este tiempo de Dios para intervenir y no desesperarnos. Muchas veces nosotros caemos en esta desesperación humana porque no vemos quizás ciertas cosas o vemos situaciones complejas, pero Dios ahí está, así, espera. Y así no estorbaremos con el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y a veces nosotros somos, sí, muy bíblicos, pero nos agarramos a veces dando bibliazos nomás. Y como que no tienen el mismo resultado que cuando es Dios el que habla el corazón de las personas, ¿no es cierto? Uno puede decir 20 veces a una persona, pero si ese no es el tiempo, por aquí entra y por acá sale. Pero cuando es el tiempo de Dios, con uno, ay Dios, perdón, no lo había entendido así. Porque Dios sabe justo el tiempo en el que va a hablar al corazón de cada uno. Fíjese, la gran escasez en la región, ¿usted qué cree? ¿Que fue casualidad? ¿Fue intervención divina en la vida del muchacho? O sea, fue una intervención de Dios. Él permitió que se quedara sin nada y permitió la escasez en todo ese lugar, en ese país lejano. Fue una intervención divina. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta ver la intervención divina como siempre pura bendición, así de esas de las que nos gustan. Pero Dios aún allí está interviniendo. Esa es su mano. Ahí se ve Dios. Esa escasez fue una intervención divina. Tal vez con nosotros, pues lo puede hacer a lo mejor una enfermedad, que nos cuesta mucho trabajo a lo mejor y todo, pero Dios está interviniendo en nuestras vidas, nos está mostrando algo distinto. Puede ser a lo mejor alguna estrechez, cuando nosotros estamos a lo mejor muy estrechos de recursos. ¿A quién le gusta andar cortito? No pasa a nadie. Pero ¿a poco no se aprende? Sobre todo de administración. O a lo mejor permite otra situación difícil en nuestras vidas. Y nosotros no vemos a Dios allí porque no entendemos que Dios está interviniendo. Es parte de la intervención de Dios. Allí está Dios. Y nosotros le glorificamos cuando nosotros entendemos esta parte y estamos gozosos en medio de la tempestad. Dios, tú tienes un plan. Yo sé que me vas a enseñar algo. Y sí o no, a veces escuchamos testimonios de hermanos que pasan por situaciones bien complejas y cuando ya lo entiendes dices, wow, Señor, gracias. Son de gran ánimo porque yo sé que tú estás ahí. Y así como obras con muchos de mis hermanos en situaciones bien complejas, conmigo también lo vas a hacer. Y esa también es intervención divina de Dios. Dios esperó hasta que se quedara sin nada para mandar esta gran escasez, no antes. Ya que se había gastado todo, malgastado todo, le manda la escasez. Y al parecer, el joven, pues como que le llovía sobre mojado. Hay ocasiones en la vida en lo que uno siente como que hay una tras otra. Dios está interviniendo. Dios está haciendo algo. Dios va a hacer algo
espectacular como solo él solo sabe hacerlo. Hay que permitir que Él se tome su tiempo. A pesar de la difícil situación, fíjese, el hijo pródigo no se victimiza ni tampoco culpa a otros de sus desgracias, porque empieza a comprender, empieza a madurar, empieza a equilibrar las emociones y todo lo que es él, empieza a madurar y a comprender que es parte del plan de Dios. Ahorita, lamentablemente, o sea, en nuestro mundo sí está como una cultura de victimización tremenda, ¿no? O sea, él también se pudo victimizar y decir, ay, mi papá, ¿para qué me dejó ir mi papá? ¿Me pudo haber detenido? Ahí en medio de su hambre, ¿verdad? Muchas veces hay personas que llegamos a esos extremos de no tomar responsabilidad, de buscar a ver en qué se equivocaron los otros. O sea, me pudo haber detenido, o mi papá, o sea, ni me ha venido a buscar, estoy solo. O sea, a veces tomamos estas posiciones y pues le echamos la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Por lo que hicieron, por lo que no hicieron, por lo que nos dejaron hacer y por lo que esto. Contaba una hermana en una predicación que oí recientemente, dice, está como cuando vas a los tacos y dices, no más 2, y pues resulta que la amiga se come 5 y luego te vuelve y dice, ¿por qué me dejaste? Pues porque tú quisiste. ¿De quién es la decisión? Propia. Pero estamos a veces muy acostumbrados a este sentir de, es que por esto, es que por lo otro, entonces eso siempre en el corazón nos va a llevar a una actitud de victimización. Y allí, hermanos, no es un buen terreno para el arrepentimiento. No es un buen terreno para el arrepentimiento. Ahí van a crecer amargura, rencor, enojo y muchas otras cosas fellitas. Pero el arrepentimiento no se da ahí. El arrepentimiento se da en un corazón que acepta su responsabilidad. Un síntoma de madurez es dejar de culpar a otros y tomar responsabilidad de nuestras decisiones, sin caer en lo que muchos caemos muchas veces, que es la autojustificación. A veces constantemente solamente estamos como de que sí, lo hice, pero por esto y por esto y por esto. Y nunca decimos, lo hice, estuvo mal, perdón. Entonces, ahí hay una gran diferencia, hay un gran cambio de ideas. Cuando Dios nos quebrante, aprendamos a darle gracias porque nos quiere mostrar algo que quizás nos puede estar estorbando para madurar y nos formará un corazón arrepentido, que es algo que a Él le agrada, como ya leímos en el Salmo 51:17 y que con mucho gusto se lo vuelvo a leer. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En algunas versiones dice contrito y humillado. Vamos sobre el final de nuestra parábola porque vamos a leer hasta cierto punto nada más, ya que es larga. Y ahí en Lucas 15, del 20 al 24 dice, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Fíjese qué interesante, en esta etapa ya vemos este arrepentimiento del hijo. Y hay unos datos interesantes que hay que marcar aquí. Y es que según las leyes judías, si usted lo lee en Deuteronomio 21, en el 18 al 21, allí hay una ley en donde el padre de familia, cuando tenía un hijo que era rebelde, como en este caso lo demostró ser el hijo menor, o que estaba viviendo disipadamente, la ley decía que debía morir. Así de grave era. Decía que el padre de familia debía de sacarlo a las puertas y entre todos debían de apedrearlo. Ahora, según algunos comentarios, esa ley estaba vigente obviamente cuando Jesús estaba diciendo esta parábola. Ahora, algunos comentaristas bíblicos aseguran que cuando el Señor Jesús enseña esta parábola, también había una ley. Usted sabe que sobre la ley de Dios, los judíos habían establecido otra serie de leyes que ellos pues las daban por buenas, aunque no estaban en la palabra de Dios, se había tergiversado mucho, pero en este tiempo dice que también había otra ley,
que si el padre decidía regresar al hijo, que su hijo quería que regresara a su casa, el que debía de morir era el padre. O sea, el padre tenía que dar la vida por su hijo rebelde. Obviamente, y le veo la cara a cada uno de nosotros, entendemos que el Señor Jesucristo ahí lo que dijo es, sí, yo los recibo y yo voy a dar mi vida por ellos. Qué hermoso amor de Dios. Mas el padre, al ver a su hijo genuinamente arrepentido, no dudó en recibirlo, o sea, ni un segundo. Él le vio la cara de arrepentimiento. O sea, no importa hasta dónde te hayas ido. Si tú vienes arrepentido, yo te voy a recibir las veces que sean necesarias. Y fue con él con tal efusividad que no le importó lo que otros pensaran. También hay alguien que hizo un estudio respecto a las costumbres judías que comentaba que este correr del padre seguramente al usar túnica le descubrió parte de las piernas y eso era muy mal visto, era algo muy vergonzoso. De ahí recuerda aquel episodio entre David y Mical, que cuando David iba danzando, Mical, ¡ay! Todos te vieron, porque era una vergüenza. Pero al padre no le importó, al padre no le importó. Y así es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. No importa, mientras vengas arrepentido, yo te voy a recibir. El arrepentimiento es un acto de fe, pues nos arrepentimos, todos nosotros nos arrepentimos creyendo que Dios nos perdona. Es necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por ello, este arrepentimiento, al ser un acto de fe, que van unidos de una manera bastante, es como una sinergia entre arrepentimiento y fe, de tal manera que muchos dicen que es exactamente lo mismo, arrepentirse y fe. Algunos decimos, bueno, para salvación es necesario arrepentimiento y fe, y algunos dicen, es exactamente lo mismo, se arrepiente solo el que tiene fe. Dice Santiago que por ser un acto de fe, debe de ir acompañado de obras. Dice Santiago en 2:26, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Tenía que llegar, porque arrepentirse no es solo decir, sino hacer. Hay un cambio radical. El hijo no se quedó planeando el arrepentimiento, sino que lo llevó al terreno de los hechos. Y eso es lo que alegra a Dios. ¿Cuánta gente muchas veces se queda en este planear de que un día le voy a pedir perdón? Y a veces ese día no llega. Hay gente que se va de este mundo y nunca se le pidió perdón o nunca pidió perdón, porque te llevaste en el terreno de lo planeado, nada más. Alguien dijo una vez en una enseñanza que las águilas cuando están en el cielo pues tienen que planear para acomodar, para irse con la corriente y poder volar, pero en algún momento tienen que aterrizar, porque si no esas mismas corrientes lo van a matar, la van a matar. Entonces, si solamente nos quedamos en el plan de, sí, sé que estoy mal, sí, luego me arrepiento, luego le pido perdón, pero nunca se aterriza al terreno de los hechos, pues no se puede contar como un arrepentimiento, ¿no es cierto? Porque debe de ir acompañado precisamente con la obra que produce un genuino, el dar esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Cuando pecamos, a quien ofendemos directamente es a Dios, y como daño colateral, pues a nuestro prójimo. Dice el Salmo 51, si me acompaña por favor, ahí es un salmo de arrepentimiento de David cuando cometió este grave pecado con Betsabé que ya muchos de nosotros conocemos y de donde tomamos nuestro versículo base. Es un salmo en donde se ve el dolor del rey por haber pecado, por haber traído tantas consecuencias negativas a su vida y a la de su familia y a la de su nación. Y dice allí en el Salmo 51:4, dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, sabía que había hecho mucho mal. De hecho, ustedes saben que pues, mandó a asesinar también a Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé, la mujer que él había tomado, malamente, muy malamente. Sin embargo, a pesar de todo eso, él se va a quien ofendió directamente, que fue a Dios. Y es que cualquier cosa que nosotros hagamos, aparte de que estamos y que tengamos que pedir perdón a quien nosotros hayamos ofendido, el primer ofendido es Dios. Y si no hay un arrepentimiento genuino, la comunión tiende a cortarse. Y ese es un problema grave. Nuestras malas acciones
dañan nuestra relación con Dios. Y por esto muchas veces pues nos sentimos solos, literalmente. Definitivamente no todos creerán y se alegrarán de nuestro arrepentimiento como Dios y sus ángeles, que dice que hace fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero que nuestra forma de vida sean lo que den testimonio de un genuino corazón quebrantado y arrepentido. Mucha gente piensa, no, o sea, no está arrepentido, al rato lo vuelve a hacer, y al rato esto, y al rato lo otro. Siempre va a haber gente así. Pero ¿cómo uno va a cambiar esa perspectiva? Viviendo de una manera arrepentida. Como seguramente el hijo pródigo lo hizo con su hermano, porque en la parte de la parábola que no vamos a leer, vemos a un hermano que no se gozó con el regreso de su hermano, ni con su arrepentimiento, no se la creyó, literal. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Vivir y demostrarle que sí había sido un arrepentimiento genuino y que de ahora en adelante él ya no era esa persona, era una nueva criatura en Jesucristo. Amén. Dice Salmo 51:17, vamos a repetir nuestro verso clave. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Jamás lo piense. Dios jamás nos va a despreciar cuando venimos con un arrepentimiento genuino y esas ganas de cambiar. Vamos concluyendo. Los hijos de Dios anhelamos tener un corazón quebrantado y arrepentido que nos permita siempre agradar y poner feliz a nuestro Dios. En esta sonrisa en su rostro, cuando ve que nosotros tenemos esta condición de arrepentimiento en el corazón. Que sí es verdad que nos vamos a equivocar, pero que cada día queremos hacerlo mejor, que hay un verdadero cambio interno. El corazón arrepentido no tiene miedo ni reparo en permitir que Dios lo escudriñe hasta lo más profundo de sus intenciones y sus motivaciones. Nunca dice, Dios, ahí no me toques. No, al contrario, allí donde me duele es donde más te necesito. El de corazón arrepentido sabe que hay mucho por cambiar para madurar, muchísimo, pero le ruega a Dios que saque a la luz aquellos pecados que son ocultos, como decía el salmista. Hay cosas que no vemos, pero que están allí y que Dios lo sabe y que está tratando en nuestro corazón, está haciendo su intervención divina de muchas formas y quizás no lo hemos podido ver de esa manera. El corazón arrepentido medita cada día en sus obras y sabe guardar silencio para que Dios las exponga. No se autojustifica, guarda silencio. ¿Sabes qué? Perdón, sí, mi intención no era buena, perdóname, no lo vuelvo a hacer. El arrepentimiento, mis amados hermanos, para nosotros los cristianos viene a ser ahora es un estilo de vida para el cristiano. Pues sabemos que estamos muy lejísimos de ser perfectos, ¿no es cierto? Ya lo dijimos. El de corazón arrepentido vive y siempre viviremos para ser corregidos por Dios. Eso lo tenemos todos en nuestra vida, la corrección divina, y es una bendición. Vamos a ponernos de pie, sirve que estire un poquito sus manos y sus piernas, y vamos a orar a nuestro Dios. Señor mi Dios, es imposible no ver tu palabra y conmoverse ante ese mover tuyo, Señor, de haber tomado a seres como nosotros, a hombres y mujeres tan imperfectos, Dios, tan imperfectos, con tantos errores, que muchas veces, Señor, estamos atentando contra ti, que muchas veces pecamos contra ti, que muchas veces te estamos, Señor, agrediendo con nuestra conducta, pero que aún así, Señor, cuando tú ves ese trato tuyo en nuestras vidas, cuando tú ves, Señor, que nosotros estamos genuinamente arrepentidos, Señor, no te pensaste ni un minuto en dar a Cristo en rescate por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Señor, muchísimas gracias. Quizás no lo hemos valorado siempre, pero estoy segura, Señor, que muchos que hemos pasado por momentos difíciles o en los que quizás pudiéramos nosotros sentirnos solos, pero que tú estás allí, tú nos has demostrado tu fiel amor para con cada uno de nosotros, mi Dios. Sin importar cuántas veces, muchas veces nosotros que te hayamos fallado, Señor, pero cuando tú ves, Señor, ese arrepentimiento en el corazón, Señor, tú abres tus brazos, Señor, y tú siempre corres a nuestro encuentro. Tú eres el primero, Señor, en dar el paso.
muchísimas gracias, Señor. Nadie lo haría por nosotros. Nadie nos puede amar en esta tierra como tú nos amas. Y contigo estamos plenos y completos, Señor. No hace falta nada. Sin importar, Señor, cualquier cosa que esté pasando en nuestros corazones, estás tú allí. Mi Dios, vuelve el corazón de tus hijos hacia tus caminos. Renueva tu espíritu en el corazón de aquel que se haya apartado, Señor. Que se avive el fuego del don que hay en cada uno de nosotros. Que busquemos la santidad sin la cual nadie te verá. Los tiempos son malos y difíciles. Y es momento de que nosotros, Señor, estemos bien plantados en quienes somos en Cristo Jesús, quien es nuestro Dios todopoderoso, y que como iglesia hagamos la labor que tú nos has encomendado. Mi Dios santo y todopoderoso, que reflejemos tu luz a donde quiera que vayamos, Señor, porque el corazón quebrantado y arrepentido, ese es el que a ti te agrada. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.